Listo. Entonces, de cómo se produce la corriente, hemos hablado de la corriente directa e indirecta. Eh, Hemos hablado de lo que significa, de lo que es del voltaje. Uy, ¿esto qué? ¿Por qué está tan... Lo que significa el voltaje, lo que significa la corriente y lo que significa la potencia. Y la relación entre esas, que es la potencia igual a voltaje por intensidad, ¿sí? Entonces, el voltaje ya sabemos que se mide en voltios, 120, 110 voltios, que es lo que se maneja en la casa, y la corriente se maneja en amperios, que pues 1 amperio, 2 amperios, miliamperios. Acuérdense también que les dije 0,9 son 900 miliamperios. 900 miliamperios, 0,9 amperios. 0. No sé, 7 son 700 miliamperios. ¿Sí? 0,05 son 50 miliamperios y así sucesivamente. Simplemente son unidades de medida. Entonces ya hablamos bueno, y dijimos que hay dos tipos de corriente, una que sube y baja o que es alterna, que es positiva en un momento y negativa en el otro, y otra que simplemente es continua, como la que producen las pilas, etcétera. Listo, entonces ahora vamos a pasar y ya vimos también los tipos de cables y eso. Vamos a pasar a las conexiones de las cosas, vamos a pasar a las conexiones de las baterías. Y de prácticamente todas las cosas se pueden conectar de dos maneras. Una que se llama en serie y otra que se llama en paralelo. Les recomiendo que entiendan muy bien esto porque a pesar de que es una bobada, es muy importante para todo lo que vamos a hacer en el sistema de energía solar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando uno necesita más de una cosa, digamos que ustedes han visto, bueno, tenemos una batería, pero ustedes han visto que hay controles, que hay cosas a las que ustedes le ponen una batería que funciona con más de una batería, ¿cierto? Sí, señor. Eso quiere decir que las baterías deben estar conectadas entre sí de alguna manera y solo hay dos posibilidades, o en serie o en paralelo. Entonces, en serie quiere decir algo así como una detrás de otra, ¿sí? En serie. Entonces, sería como conectarlas así, ¿no? Ustedes ven en los controles muchas veces que están así, simplemente. Entonces, digamos que aquí se saca el positivo, estos son los positivos, ¿no? Y de aquí se saca el negativo, ¿cierto? Esto es una conexión en serie. Serie quiere decir como una tras de otra, una tras de otra. Pues obviamente pueden estar una al lado de la otra. Entonces, Como afilados. como afilados en serie, exacto, sí. Pero pueden estar aquí, pueden estar así, ¿sí? Pueden estar, no tienen que estar pegadas. Simplemente es que el positivo de esta se conecta al negativo de la otra. El positivo se conecta al negativo. Aquí está el positivo y aquí está el negativo, ¿sí? Entonces, esa también esa es la misma conexión, solo que están ubicadas al ladito. Pero la conexión es en serie porque es el positivo con el negativo. Y queda libre este positivo, de donde sacamos el positivo de todo el arreglo, se llama, o de toda la conexión, y de aquí sacamos el negativo. Entonces, de una batería sacamos el negativo y de la otra sacamos el positivo. Y así pueden ser muchas baterías conectadas de esta manera, ¿no? Entonces, yo puedo poner todas en serie. Entonces, quiere decir que este positivo lo voy a conectar con este negativo y este positivo de acá lo voy a conectar con este negativo y por tanto, pues ya no lo voy a sacar de acá, sino que lo voy a sacar de acá el positivo de la última y de la primera sigo sacando el negativo, ¿sí? La otra manera, ¿queda claro esta manera? Oui, monsieur. D'accord, très bien. Alors, la otra manera se llama en paralelo. ¿Por qué? Porque todas quedan en paralelo, todas quedan conectadas los mismos bornes con los mismos. Es decir,
el positivo con el positivo con el positivo, y de aquí saco el positivo. El negativo lo conecto con el negativo con el negativo, y de aquí saco el negativo. ¿Sí? Entonces, esta de acá es una conexión en serie y esta es una conexión en paralelo. ¿Por qué se utilizan? Porque hay que añadir más de una cosa, ¿no? Entonces, una batería solita no me da la potencia, la corriente, el voltaje que necesito, y entonces necesito añadir otra u otras más. Lo mismo sucede con los paneles solares, ¿no? Ustedes han visto que hay múltiples paneles solares, ¿cierto? O sea, hay espacios donde uno ve conectados cientos de paneles solares ahí, ¿cierto? ¿Sí lo han visto? ¿Han visto techos llenos de paneles solares? Mi techo se los mostré el otro día, me parece. No me acuerdo si alcanzamos a mostrarlo, pero se los mostré. Entonces hay muchos, ¿cierto? Porque digamos que un solo panelcito no nos da la corriente que necesitamos. No nos da el voltaje o la corriente que necesitamos. Entonces siempre se necesitan más, ¿no? No puede ser uno gigantesco, sino que son módulos. Entonces se conectan diferentes módulos, ¿correcto? Y los paneles solares, entonces ahora vamos a dibujar, en lugar de pilas, vamos a dibujar paneles solares, pero los paneles solares también tienen un negativo y un positivo. Un negativo y un positivo. Entonces, si yo los quiero, vamos a hacer los dos ejercicios acá. Esto de acá son otros dos paneles, positivo y negativo. Entonces, los voy a conectar en serie. Entonces, quiero que me digan, saco el positivo de acá y ¿a dónde lo conecto? Al negativo del siguiente. Al negativo del siguiente. ¿De dónde saco el positivo? Digamos que este es el panel 1 y este es el panel 2. Del positivo 2 al negativo 3. No. ¿De dónde saco el positivo? No, solo voy a conectar estos dos. De la 1. ¿De la 1 saco el positivo? Este lo conecté Del con, 2. con No, este. sí, lo tengo. Entonces, Saca el positivo y del 1 al negativo. este me quedó libre. Entonces, este saco el positivo. ¿Y el negativo? Del 1. Del 1, exactamente. Hago este saltico aquí para que se note que no está conectado simplemente. ¿Vale? Es exactamente lo mismo que hicimos en este caso. Entonces, del positivo lo mandamos al negativo del otro, o lo mismo que hicimos acá, del positivo al negativo. Este es el positivo, este es el negativo. Del positivo al negativo. ¿Está conectada entonces? ¿De qué manera? ¿En qué sistema? ¿De qué modo? Serie. Correcto, en serie. Ahí está gritando el medio estudiante. Listo, y ahora si quiero conectarlas en paralelo, ¿qué haría? ¿Qué conecto? Ahora estoy hablando del 3 y del 4. ¿Qué conecto con qué? En paralelo. ¿Puedo preguntarle, por ejemplo, a alguien? A Daniel Torrente, por ejemplo. Hola. Hola. Metí el dedo en donde no era, por lo visto. Perdón. Daniel Andrés Torrente. Pregunta de quiz. ¿Qué conecto con qué? Aquí los voy a conectar en... ¿Sí se está proyectando? No, señor. No, señor. Ah, ¿se perdió? Ok, listo. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, entonces ahora las voy a conectar en paralelo y te pido que me digas cómo las conecto. El 3 y el 4. Y habla duro y acércate al micrófono. Solo una pista. ¿Qué pasa, Torrente? El 3 y el 4, Sí, ¿cómo los conecto? el positivo del 3 hacia el negativo del 4. ¿Perdón? Positivo del 3 al negativo del 4. Pero esto era el positivo al negativo. Es una conexión en serie.
Pero en serie, sí. Solo Daniel Torrente. Yo sé que Lady está que se explota por decirle cómo es, pero mira que está el positivo con el negativo, se van conectando una tras otra, digamos. En el paralelo que es este, es diferente. Mira las conexiones. En paralelo están todas en paralelo, es decir, todas como si fueran una sola. Los positivos y todos los negativos están conectados. Sí, entonces dime otra vez, pero habla duro. El Entonces, positivo con el positivo y el negativo con el negativo. gracias, así me gusta. ¡Ay! La embarré. El positivo con el positivo y el negativo con el negativo. ¿De dónde saco el positivo y el negativo? Pues de cualquier lado, ¿no? De aquí saco el negativo y de cualquier lado de acá conectado. Ven que le hago una ruedita, a diferencia de esta bolita, significa que ahí sí está conectado. Entonces, de aquí saco el positivo y de aquí el negativo, ¿cierto? ¿Está súper claro eso? Si yo tengo, ahora, yo tengo una batería que tiene acá el positivo y acá el negativo, y tengo otra batería por acá con el positivo y el negativo. Le voy a preguntar, y voy a hacer una conexión en serie. Le voy a preguntar a Valentina, ¿cuál conecto con cuál? Esta es la 1 y la 2. Dime cómo los conecto. Valentina, ¿me está escuchando? Llamando a Valentina Sánchez. Sánchez. Aló, ¿me escucha, profe? Sí, sí, te escucho, alumna, estudianta. Positivo, negativo. El positivo tengo que... Ay, pucha, perdón, con el borrador no conecto. ¿El positivo a dónde lo llevo? Es en serie, acuérdate. Al negativo del segundo. Al negativo del 2. ¿Y qué más conecto? ¿Qué más conecto? Angie Lorena Coy. Que no me había dicho que había llegado. ¿Estás o no estás, Angie Lorena Coy? ¿Qué más conexiones hago? Angie está ahí solo por cumplir. Jefferson, ¿qué más conexiones hago? Se vuelve larga y aburrida la clase, no es mi culpa. Entre conexiones entre qué. Bueno, pues ¿qué más? Estoy haciendo un circuito en serie Ajá. aquí entre estas dos baterías. ¿Qué más conecto? Ya conecté el positivo con el negativo de esta otra batería. ¿Qué más conecto? ¿Qué hago? Pues para un sistema de paneles no es necesario como un convertidor de energía. No, tranquilo. Estamos hablando solo de las conexiones en serie paralelo. ¿Qué más Bájale un cambio, bájale un cambio. Sí. Se le soltó. ¿Qué más conecto? ¿Hago más conexiones? O sea, para tener que tengo que conectar algo más o qué, o ahí ya puedo sacar la corriente o no. Pues yo diría que sí se puede sacar la corriente porque pues ya tienen las baterías. Se puede conectar el panel ahí directamente, ¿no? ¿A dónde, digamos? ¿A dónde? No hables de paneles. Digamos, Eh, ahí yo voy a sacar ahora la corriente de esas dos baterías. ¿Cómo hago? ¿De pues cuál sacar, saco el negativo y de cuál saco el positivo? ahí está los empates para la conexión, ¿no? Ahí está como una, que no puedo ver bien. Este es del celular. Esa es negativa, ¿cierto? Sí. Entonces, pues de ahí De, se conecta como al dispositivo de aquí saco el cable negativo. No vamos a conectar nada. Solamente lo vamos a dejar listo. y del otro se saca el positivo El positivo. para dejarlo como previo como para conectar algo. Sí, por eso, ya listo, ya quedamos con los dos cables, positivo y negativo. Siempre tenemos que tener el positivo y negativo. La cuestión es cómo lo sacamos dependiendo de lo que estamos haciendo. ¿Será que quedó absolutamente claro?
¿Para todos? ¿Alguien tiene alguna duda o no? Como dijo el japonés de qué pasó ayer. No sé, tú dime. Pues yo espero que no haya ninguna duda. Entonces, pero ahora resulta que, ¿por qué decide uno conectarlo en serie o en paralelo? ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien se atreve a Pues decir por qué? Yo iba a mira, preguntar eso, ya le iba a preguntar eso, Carlos. ¿Qué sería uno el, por en, qué- en- especulación, en- diría yo, en ¿no? qué momento? Especulen. Sí, sí, bueno, Por, especulen es- a ver. por especulación diría yo que en serie, que lo que es la conexión en serie obviamente es una energía completamente directa entre todas las 5 baterías, en todas las 4 baterías. Y en paralelo va consecutivo, va gastando uno mediante el otro, no desgasta toda la De- energía de todas. Yo creo que depende del voltaje que sí necesite para lo que se vaya a conectar, ¿no? Correcto. Sí, ambos tienen razón. Del voltaje. El Ujú. voltaje, porque es que ahí trabajamos dos variables. Básicamente son estas dos variables. Estas mismas dos que nos producen esta otra, que es un resultado de esas dos variables. Entonces trabajamos el voltaje Amperios. y, ¿La el, am- corriente? la Ah, no. y la corriente o el amperaje. Sí, sí, sí. La corriente o el amperaje. También se le dice amperaje o Ujú. corriente. O intensidad inclusive. Ujú. Pero son dos, ¿no? Uno y dos. Ujú. Entonces, cuando uno conecta las baterías de esta manera, vamos a suponer que las baterías tienen un amperio, y vamos a suponer que tienen, no sé, 2 voltios, 2 voltios. O sea, que tienen la posibilidad de producir 2 amperios. En realidad son amperios hora, ahora lo vemos. Tiene la posibilidad, pero así de manera abstracta, digamos, tiene la posibilidad de producir 2 voltios cada una y 1 amperio cada una, Ujú. ¿correcto? Entonces, si las conectamos en serie, o sea, así como están acá, en esta parte de acá, una detrás de la otra, o así, como está en esta parte de acá abajo, voy a cambiar de color para que vean lo que estoy dibujando. Entonces, una parte de acá y una parte de abajo. En serie, ¿qué pasaría? Especulen. Pues serían cuatro voltios. ¿4 qué? 4 voltios y amperios. Sabemos que necesitamos voltios. ¿Y amperios cuántos serían? Dos. 2 amperios. 2 amperios. Listo. No. La diferencia entre uno y otro es que en paralelo. Entonces vamos a retomar. En paralelo, en serie, los voltios se suman, ¿no? Entonces aquí tenemos 2 voltios y 2 voltios. Entonces los voltios se suman. O sea que se aumenta el voltaje. O sea que aquí tenemos en serie 4 voltios. Pero los amperios permanecen igual. Los amperios no se suman. Entonces queda 1 amperio. Por contra, en paralelo, o sea, digamos, estas de acá. Vamos a quitar una, vamos a quitar esta de acá y vamos a suponer que están estas dos aquí conectadas. Entonces, tenemos que esta está conectada con esta y de aquí sacamos el positivo y esta está conectada con esta y de aquí sacamos el negativo. Entonces aquí lo mismo, 2 voltios, 1 amperio y 1 amperio. Aquí pasa simplemente todo lo contrario. Los voltios se quedan iguales, no se cambian los voltios, entonces son 2 voltios y los amperios sí cambian, se suman, entonces hay 2 amperios. ¿Sí?
Esto es en baterías, 2 baterías de 1 amperio y de 2 voltios. Pasa esto. Si las conectamos en serie, pasa esto. Y si las conectamos en paralelo, pasa esto. Ahora yo voy a preguntarles así cómo sería si tuviéramos digamos, 2 baterías. No, vamos a poner 4 baterías. Ya vamos viendo que es mejor siempre tener pares, ¿no? Es mejor siempre tener pares de todo. Pero sobre todo por otra cosa que ahora les voy a comentar. Bueno, en fin, vamos a conectar 4. Estas baterías cada una tiene 7 amperios, 7 amperios, 7 amperios, 7 amperios y tienen 12 voltios, 12 voltios, 12 voltios y 12 voltios. Digamos que vamos a conectar todas en serie, Lady Roa. Todas en serie, ¿qué pasa? Lady Roa. Las 4, ¿sí? Todas las 4 en serie, sí. Se suman pues todos los voltios, ¿no? Pues dime cuántos, yo te digo cuántos. Tú dime cuántos, yo te digo si sí o no. 12 por 4 da 48. Ajá. 48 voltios y pues 7 amperios. Y 7 amperios. Y ahora, por ejemplo, Kelly Vanessa, dime si las conecto en paralelo, ¿qué pasa? Los voltios, ¿cuántos serían? Y los amperios, ¿cuántos serían? Kelly. Bueno, en paralelo serían 12 voltios y 7 amperios. No. 24. 28. No se sabe la tabla del 7, 28. Fernando. ¿Cómo, señor? ¿No te sabes la tabla del 7 o qué? No, estaba dando otra cosa. Ah, ya. Bueno, entonces, ¿cuánto da? 28. 8 amperios. Se suman todos o se multiplica por 4. 4 por 7, 28. 7 y 7, 14. 7 y 7, 14 y tal. Son 28 amperios. ¿Estamos? ¿Cómo se conecta? Angie Lorena Coy volvió, entró, ¿está en la clase o no? Sí, Carlos. Bueno, ¿cómo se conectan entonces en paralelo? Dime, esta es la 1, la 2, la 3 y la 4. Dime, arranco de este positivo, ¿a dónde lo llevo? Al positivo de la 2. Listo, ¿qué más hago? De la positiva de la 2 saldría a la 3 y a la 4. Perfecto. Aquí, de cualquier manera, porque esto simplemente es una idea, y se conecta hasta acá. ¿Y los negativos qué hago? Se cuenta el negativo del 1 a la 2, a la 3 y a la 4, de igual forma que el positivo. Perfectamente aquí, y de aquí lo conectamos, digamos, aquí a esta. Y de cualquier lado sacamos el negativo, y de cualquier lado de estas conexiones sacamos el positivo. Perfecto. Muy bien. Carlos, una preguntita. ¿Los voltios tienen que ser siempre iguales en cada batería? Sí, sí. Y los amperios también. Los voltios y los amperios tienen que ser iguales en cada batería, siempre. Tienen que ser baterías exactas, idénticas. Y además de eso, en lo posible, tienen que estar compradas en el mismo momento. Es decir, tienen que ser iguales de viejas. No pueden ser, yo le añado...
sea igual en todas. Señor, señora o Que señor. su vida útil sea igual en todas. Sí, sí, que no esté más desgastada en un lado que en otro, sobre todo si las conectamos en paralelo, sobre todo si hacemos esta conexión. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a decir que estas de acá tienen 20 amperios y 12 voltios. 20 amperios y 12 voltios. 20 y 12 voltios. 20 y 12 voltios. Jefferson Gutiérrez, en serie, ¿cómo nos da? ¿Cuántos voltios son y cuántos amperios? En serie, en serie. Sí, señor, no. En serie. ¿Cómo? No te estamos escuchando bien. ¿Qué, Jefferson? Es que tengo un poquito dañado el celular, entonces no sé si es el micrófono o el parlante el que tengo dañado, no sé. Pero ahí te estamos escuchando. ¿Sí me escuchan? Es que Sí. me toca pegarme el celular. Es que lo tengo en el celular. Bueno, ¿cuánto da en este arreglo de baterías todas en serie? En serie, ¿cierto? No en paralelo. En serie, en serie. No, este muchacho tiene problemas de internet. A ver, Nicolás. Serían entonces en serie 48 voltios y 12 amperios. Listo. Y Zuli Vanessa, en paralelo, ¿cuánto tendríamos con este arreglo de acá? Pero en serie serían 20 amperios, ¿no? Ay, sí, ¿cuáles 12 amperios? 20. Perdón. Yo escribí mal o yo no sé si lo dejo mal, pero bueno, está claro que sí, se entiende la idea. Listo, entonces aquí, Serían entonces en paralelo, serían 12 voltios y serían 80 amperios, ¿no? perfecto. No hay duda ni hay que tenerle miedo a nada. Entonces, queda claro que en serie lo único que cambia es el voltaje y queda claro que en paralelo lo único que cambia es el amperaje. Ojo, nada más, no hay que darle más vueltas al asunto. Ya, simplemente es así y entonces dependiendo del voltaje y el amperaje que uno quiera obtener para trabajar su sistema de energía solar, pues trabaja según sea paralelo o en serie. Resulta que los paneles solares vienen siempre, casi siempre, y vamos a asumirlo así, como que siempre tienen 12 voltios y el amperaje variable, digamos. Y el amperaje varía. Entonces, nos lo venden en realidad es por vatios, ¿sí? Pero vamos a suponer que son 12 voltios y 5 amperios, ¿sí? Y 5 amperios. Y entonces nosotros necesitamos para la casa una cantidad de corriente, una cantidad de energía, ¿no? Entonces, lo de los 12 voltios, lo del voltaje, no es tan importante porque finalmente todo esto lo vamos a convertir a 110 voltios, ¿cierto? Corriente alterna. Y los paneles producen corriente directa. Entonces, y los paneles producen una corriente que la vamos a trasladar así. Entonces, digamos que esto de los 12 voltios es prácticamente una constante y vamos a decir que 5 amperios. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es, pues entre más paneles, digamos que tenemos 3 paneles de 12 voltios y 5 amperios. Entonces, si los conectamos, digamos, en serie, ¿sí? Digamos que el positivo con el negativo y el positivo con el negativo. Entonces, de aquí sacamos el positivo y de aquí sacamos el negativo. Entonces, ¿ahí cuánto nos da? Tenemos 12 voltios
12 voltios, 12 voltios. Acuérdense que en serie se modifica el voltaje y en paralelo se modifica el amperaje. Entonces, ¿ahí cuánto nos da? 36. ¿Cómo? 36. 36 voltios y 5 amperios. y 5 5 amperios. amperios. 5 amperios. Entonces, digamos que lo mismo si nosotros, y bueno, pero nos interesa es el vatiaje, ¿sí? Entonces, ¿cuántos vatios da? ¿Qué potencia tiene esto? ¿Cuántos vatios? Rápidamente, a ver, la calculadora más rápida al oeste. 6.3 creo que da. No, crees mal. Es una fórmula muy sencilla. La potencia es igual al voltaje por la intensidad. O el voltaje por el amperaje. Ya. Pensé que era dividido. No, ¿quién dijo? Nunca jamás en la vida. 180. 180 vatios, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio en lo mismo, pero conectados todos en paralelo. Entonces, este al positivo de este, al positivo de este. Este al negativo de este y al negativo de este. Y de aquí saco el negativo y de aquí arriba saco el positivo. Entonces, ¿aquí qué tengo? ¿Quién me dice? Lady Gómez, por ejemplo. ¿Lady Gómez está o no está? Sí, Carlos. Listo, Lady. ¿Cuánto sale acá? Acuérdate. Ah, bueno, esto es lo mismo de arriba, ¿no? 12 voltios, 5 amperios. 12 voltios, 5 amperios. 12 voltios y 5 amperios. Entonces, ¿cuánto sale? ¿Eso está en serie? Paralelo. Está en paralelo. ¿Cómo que me preguntas ¿Paralela? eso? Ah, bueno, entonces el positivo ¿por qué no? con el positivo, Ah, ok. con el positivo y el negativo conectado con el negativo, conectado con el negativo. Listo, está bien, es que no se ve muy bien. El positivo se suele dibujar, o dibujar no, los cables positivos suelen ser rojos, ¿no? Suelen ser rojos y los negativos suelen ser negros. Esa es la convención, aunque puede que lo encuentren mal hecho, pero normalmente positivo es rojo y negativo negro. Entonces ahí están todos los positivos con los positivos y los negativos con negativos. O sea que están conectados. ¿De qué manera, Lady? En paralelo. En paralelo, o sea que ¿cuánto nos da? 12 voltios y 15 amperios. 15 amperios. Bueno, ¿cuánta es la potencia? Yuleini, iPhone es Yuleini. No, Yuleini no existe. Cualquiera, ¿quién me dice cuál es la potencia? 180. 180 vatios. 180 vatios, que son exactamente los mismos que tenemos acá arriba. ¿Sí o no? Son los mismos 180 vatios. Entonces, entre comillas, da igual si los ponemos así o los ponemos así. Los vatios siguen siendo lo mismo. Como les dije en un principio, el voltaje lo vamos a convertir a 110. Entonces, digamos que podríamos decir que el voltaje no tiene mucha importancia tampoco. Lo que tiene importancia es que cuando ponemos las cosas en paralelo, miren el amperaje que da para obtener la misma potencia. Y cuando las ponemos en serie, miren el amperaje que necesitamos o que tenemos para obtener la misma potencia. Y yo les había dicho que el amperaje es la cantidad de electrones que van pasando por un cable. O sea que eso es como la cantidad de agua que pasa por una manguera. El amperaje es el que es peligroso, digamos, es el que indica cuántos, sí, y el que nos dice cuántas cosas están pasando por ahí. Entonces, si cabe o no cabe. Si el amperaje es muy alto, acuérdense de la tablita que yo les decía, que entre más grueso sea el cable, mayor amperaje aguanta. Si el cable es muy delgadito y le metemos mucho amperaje, se quema, simplemente se calienta porque los electrones están tratando de pasar por un espacio muy pequeñito. En cambio, si el cable... Como resistencia. Entonces, sí, exactamente, es una resistencia. El cable es una resistencia, o sea que él se calienta si le enchufamos mucha corriente. Entonces ahí está la cuestión. Si yo utilizo
este arreglo, yo voy a trabajar con 36 voltios, que no es, digamos, que me vaya a dañar los cables ni nada, porque el voltaje por un cable súper delgadito pueden pasar 1000 voltios, siempre que no pasen, sino, no sé, medio amperio, 500 miliamperios o algo así, pero pueden pasar 1000 voltios, no hay problema, ¿sí? Digamos que el voltaje es como la velocidad y pueden pasar muy rápido, pero no caben tantos. O sea que tengo 5 amperios que son poquitos relativamente. En cambio, si los pongo en paralelo, pues los 12 voltios, que ya sabemos que no es que nos, ¿qué es lo que soy Juan Alejandro? Acá estoy, pero desde el teléfono, Yuleini Carrera.